Señor, la primera pregunta es, ¿a qué se debe que un instituto de investigación económica tan reconocido como el que usted pertenece, en los últimos años prácticamente no haya desarrollado ninguna investigación profunda acerca de posibilidades de inversión o de la economía en la Argentina? Son varias razones por qué no cumplimos trabajos en su país, pero la razón principal seguramente no era falta de interés, más falta de capacidad personal, a un lado. Otra razón ciertamente era también que no hubo un interés por parte de entidades financiadoras que precisamos también nosotros para cumplir trabajos en el exterior. Las inversiones que se proyectan para América Latina en general y dentro de los pocos planes que usted dijo que se dieron para Argentina, ¿son inversiones que están destinadas a generar, a crear fábricas, empresas en los países o están dirigidas a abrir oficinas comerciales que comercialicen, que vendan los productos que son producidos en sus países de origen? Yo preciso admitir que esta pregunta no fue muy clara para mí. Es que usted quiere saber si nuestras investigaciones corren en este sentido o es con respecto a las inversiones de las empresas. Claro, las inversiones que se proyectan hacer, ¿están destinadas a abrir fábricas, a generar empresas en los países o están destinadas a abrir oficinas comerciales que vendan los productos que esas empresas hacen en sus países de origen? Yo creo que la decisión sobre una inversión en ese sentido depende siempre de la política o de la estrategia de una empresa, de manera que son posibles los dos caminos, mas en el momento que no sea posible para una cierta empresa industrial de exportar a cierto mercado por razones, por ejemplo, de cierre de los mercados, entonces precisa pensar en producir en el país para abastecer en el mercado, o precisa también pensar en la posibilidad de haber perdido aquel mercado. Más depende siempre de la situación especial de una empresa. Se ha producido en los últimos años en América Latina la restauración de gobiernos democráticos. Esto ha traído aparejado la iniciativa del Mercosur como una forma de integrar económicamente la región. Según algunos estudios que puede haber hecho este Instituto de Investigaciones Económicas, ¿cuál sería el resultado o el futuro de ese Mercosur? Yo, como europeo, estoy naturalmente haciendo analogías al mercado común europeo, y mi impresión con respecto al Mercosur es que, no obstante que la idea básica es una idea lógica, tiene ciertos obstáculos con respecto a las distancias mucho más grandes con respecto a los países integrantes de aquel Mercosur. Son unos pocos polos de
consumo y de industrialización que se está combinando sobre largas distancias. No obstante, de las modernas técnicas de comunicación existen todavía físicamente grandes limitaciones con respecto al cumplimiento de esta tarea exorbitante, realmente de formar en un terreno muy densamente poblado un mercado funcionando como, digamos, lejanamente similar a un mercado de integración como lo tenemos nosotros aquí en Europa. La instalación en países latinoamericanos de la famosa economía social de mercado. Decía, la instalación en países latinoamericanos donde las diferencias sociales son muy amplias. El proceso de transición, ¿cómo cree usted que debiera hacerse o quién en definitiva va a soportar las consecuencias sociales del proceso de transformación? Es una pregunta realmente muy difícil con respecto a este problema de quién va a soportar este proceso de transformación. Es que este proceso de transformación seguramente va a ser mucho más fácil si la situación económica del país es favorable en el sentido de que no existen situaciones como escasez de finanzas públicas o una inflación que realmente perturbe toda la estructura económica. De manera que yo pienso que una condición es normal, ¿no? Sí, es por sí. Fundamentalmente saber quién paga el costo, quién soporta el costo. De la transformación. De la transformación, porque hay una estructura, una parte de la sociedad que soporta el costo. Sí, cuando esté listo, ¿listo? Sí. Okay. Sí. Es que toda la sociedad está pagando este proceso de transformación. Mas es posible solamente bajo la condición de que existen recursos financieros por parte del gobierno y que existe una economía eficaz que está generando los recursos necesarios para financiar por medio de impuestos, la generación de impuestos, este proceso. Condición entonces sería cierta estabilidad estatal, estabilidad en el sistema político y una economía que está produciendo lo suficientemente para generar por intermediación del pagamento de impuestos las finanzas
necesarios a la transformación, mas es un proceso que, como se puede ver en el proceso de la unificación de las dos alemanas, que no se puede hacer de un día al otro, precisa siempre tiempo y precisa paciencia, mas al otro lado se precisa comenzar con el proceso. Y también es un proceso que no se puede comenzar solamente en una parte de la calle, una parte del camino. Cuando se está comenzando con una transformación del sistema, puede transformar en todo el camino y en todas las direcciones. Por ejemplo, cuando se está cambiando el sistema del tráfico en un cierto país, como aquí, del tráfico en la derecha al tráfico a la izquierda, como en ciertos países asiáticos o en Inglaterra, sea imposible comenzar con cambiar solamente una parte del tráfico de la derecha a la izquierda. De manera que, por ejemplo, comenzamos con los coches correr en la derecha y los camiones continuando en la izquierda. Esto no sería posible en el tráfico, mas en cierto sentido esto no sería posible tampoco en la economía. El camino de la privatización o de la transformación de una economía precisa ser un camino claro. ¿Usted quién cree que en este ajuste, qué segmento de la sociedad cree que en este ajuste va a sufrir más? No entendí eso. La transformación, sí, a una sociedad, a una economía social de mercado. Sí. El ajuste que necesita. ¿Qué sector social durante el proceso de ajuste va a sufrir más, va a soportar la transformación más? Seguramente por cierto tiempo el sector laboral sería la parte que va a soportar el costo de la transformación, por razón de que sobre la necesaria reorganización de las empresas, sobre la racionalización de los procesos, sobre la introducción de procesos más económicos, más racionales, más eficientes, también resultan pérdidas de puestos de trabajo que antes existían, mas que antes tampoco eran necesarios ni muy efectivos, ni muy eficaces. De manera que resultan paros y resultan que muchos efectivos o muchos de los ocupados en ciertas empresas en el proceso de privatización no habrán por cierto tiempo sus puestos normales, mas con el proceso de transformación surgen muchas otras actividades industriales en varios sectores, de manera que desde cierto tiempo de adaptación, de transformación,
surge también una demanda con respecto a todos los o a muchos de las existencias en paro por cierto tiempo. Me da la impresión que su opinión está fundada sobre la experiencia alemana. ¿Cómo cree usted que esto puede llegar a funcionar en países como los nuestros, como en Argentina, donde el sector laboral va a pagar el costo, pero usted cree que tiene posibilidades de recuperarse con los años del sector laboral, o es un sector que va a quedar marginado del proceso económico? Es claro que mi pensamiento en estos días es influenciado por el proceso de transformación aquí en Alemania, mas según nuestros conocimientos también es el único caso en el mundo donde se está transformando un sistema económico por otro sistema económico y por un sistema económico tan radicalmente opuesto al otro. Yo creo que el sistema económico de su país, de la Argentina, no, en la filosofía básica, no es tan radicalmente opuesta como es aquí la situación entre nosotros, entre los dos estados alemanes. Mas existen ciertas estructuras en su país, en su economía, que tienen una influencia negativa porque ya se han establecido en una forma tan rígida, de manera que falta a su economía, por la mera existencia de estas autarquías y otras empresas estatales, que falta la necesaria flexibilidad que es también criterio de operación de una economía de mercado. Okay. Muy bien. Entonces, usted ya tiene una... No, sí. Sí, naturalmente sus preguntas eran muy difíciles para mí para realmente responder con, digamos, con estar en el mismo nivel de vida. Lo más obvio en esos días serían los costos duros de trabajo, de tiempos de paro para cierta gente que no encontró puestos adecuados, porque no existían fábricas, no existían empresas y existían también otros obstáculos, hasta obstáculos, por ejemplo, como hoy en día en la otra parte de Alemania, en el campo político. Nosotros tuvimos después de la guerra una purificación muy dura en el proceso político, de manera que la gente que colaboró y que era en una u otra manera relacionada con el sistema anterior